Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este espacio Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias a todas las personas que a esta hora ya nos acompañan, que están listas, que están con nosotros y quieren seguir escudriñando el libro del Génesis. En esta nuestra sección Misterios del Génesis, donde hemos venido analizando versículo por versículo y capítulo por capítulo todas las cosas que el Génesis trae para nosotros. Antes pues no lo hicimos así versículo por versículo y capítulo por capítulo porque queríamos ver simplemente los misterios de la creación. Pero después de que terminamos, después del capítulo 11, comenzamos versículo por versículo y capítulo por capítulo a analizar las enseñanzas y los misterios que el libro del Génesis continúa trayendo, porque vaya si tiene misterios y vaya si tiene cosas muy interesantes. Así que aliste lápiz y papel, esté preparado porque lo que viene es un banquete de la palabra de Dios especial. Y sobre todo en el día de hoy, en el capítulo 19, terminemos por fin el capítulo 19 y sigamos estudiando las escrituras. ¿Qué le parece si oramos? Le damos gracias al Señor por estar en esta hora en su presencia, por permitirnos el privilegio y la oportunidad de glorificar su nombre juntos como hermanos y en armonía. Amado Señor, te doy muchas gracias por estar en tu presencia, por darme la oportunidad y el privilegio de estar con mis amados hermanos compartiendo la palabra de Dios. Gracias por cada cosa que hemos aprendido, por cada cosa que tú nos has enseñado, porque en cada situación y en cada circunstancia eres tú el que nos habla. Gracias por cada hermano y hermana que se ha conectado y que ha estado saludando a los otros hermanos y que ha estado en continua coinonía con los hermanos. Gracias porque es una bendición maravillosa y es algo especial lo que tú permites, que personas de diferentes partes del mundo nos podamos conocer de manera virtual para crear una hermandad, para adorar tu nombre, para glorificarte y para exaltarte. Gracias, Señor, porque es un privilegio enorme estar en tu presencia y glorificar tu santo y poderoso nombre. Gracias, Señor, por las virtudes que tú has tenido para con nosotros, por el amor y tu misericordia. Gracias porque eres un Dios grande y maravilloso. Gracias por todo, Señor, te doy hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Y bien, comenzamos con los misterios del Génesis. Habíamos quedado en el capítulo 19 del libro de Génesis, en el momento en el que el Señor, por medio de sus ángeles, saca a Lot y a su familia. Y habíamos dicho que en todo este proceso de sacar a Lot y a su familia se va quedando familia. Vimos cómo al principio se quedaron los yernos de Lot, que ellos simplemente se burlaron de las palabras de Lot, lo que nos recuerda mucho el caso de Noé, cuando se burlaron de él por predicar que venía un diluvio. Luego viene el caso de la esposa de Lot, que pese a que los ángeles les tomaron de las manos y los sacaron de aquel lugar, la esposa de Lot mira hacia atrás, escucha la algarabía, escucha el ruido, y ella no quería perder su vida, como dice el Señor, tomándola a ella misma como ejemplo, así que voltea hacia atrás y se queda como una estatua. Y la lección que esto traía para nuestra vida es a no mirar hacia atrás, a no mirar el pasado, a proyectarnos siempre hacia el futuro. Y hoy vamos a continuar con la historia. Vamos a ver qué es lo que sigue sucediendo y qué lecciones trae esta historia para nuestra vida. Así que le pido el favor que me acompañe al libro de Génesis en el capítulo 19, en el versículo 7. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Aquí tenemos al hombre escogido por Dios, Abraham, quien sale al lugar donde había estado hablando con el Señor y mira la llanura. Esto nos indica varias cosas. Número uno, que es un dato de vital importancia. Abraham estaba cerca a Sodoma y Gomorra. No era tan lejos. Claro, él estaba en una parte montañosa, pero alcanzaba a ver a Sodoma y Gomorra. Y esto es un dato de vital importancia. Número 2. La Biblia nos narra que el juicio fue contra Sodoma y Gomorra. Sin embargo, mis hermanos queridos, la descripción de lo que sucede es una descripción en Sodoma, no en Gomorra. En Gomorra no había nadie a quien salvar. O sea, Gomorra se acabó por completo y por eso la Biblia nada nos dice específicamente de lo sucedido en Gomorra. Lo único que nos dice es que sufrió exactamente el mismo juicio que Sodoma. Sodoma y Gomorra sufrieron exactamente el mismo juicio. Pero solamente la Biblia nos narra cómo el Señor salva
a Lot y a su familia de Sodoma. Ahora, llega Abraham, ve la destrucción, se da cuenta que no había ni siquiera 10 justos. Yo me lo imagino allá, Abraham encima de la montaña viendo el tremendo humo allá. ¡Wow! Pero él está en la montaña. Él está protegido, él está guardado y dando gracias a Dios por su misericordia. Porque está ahí y está bien gracias al Señor. Y esto nos indica, mis hermanos queridos, cómo debiera ser la actitud de los cristianos ante el juicio de Dios. ¿Cómo debiéramos nosotros comportarnos ante el juicio de Dios hacia la tierra y hacia las naciones? En primer lugar, Abraham muestra una completa sumisión a la voluntad de Dios. Abraham no se queja, Abraham no protesta, Abraham no saca un alegato. ¿Cómo es posible? ¿Por qué, Señor? Abraham ya sabía que esa era la voluntad de Dios, ya lo había hablado con Dios y ahora acepta el juicio de Dios, lo asume y simplemente lo reconoce. Abraham no tiene algo por lo cual protestar. Abraham no va a pelear con Dios por eso. Simplemente asume la voluntad de Dios como santa, agradable y perfecta. De la misma manera en que nosotros debiéramos asumir todos los juicios de Dios, toda la obra de Dios, todo lo que Dios hace en nuestra vida, pero no es esa nuestra actitud generalmente. Nosotros generalmente le cuestionamos. ¿Por qué? ¿Por qué permitiste esto a mí? ¿Por qué este mal me vino? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mis seres queridos? Ellos eran buenos, ellos no merecían nada de eso. ¿Por qué? No debemos preguntarnos el por qué. No importa cuán mala sea la situación que afrontemos o que enfrentemos, realmente la merecemos. Porque somos malos, corruptos, mentirosos, borrachos, mujeriegos, jugadores, hipócritas. Tenemos pecados todos los días. Si el juicio de Dios no ha venido sobre nosotros es por misericordia y amor de Dios, no porque no lo merezcamos. Y ahí está el punto radical que hace una diferencia entre la sana doctrina y la falsa doctrina. En la sana doctrina nosotros merecemos el castigo y el Señor pagó en la cruz del Calvario por nosotros. En la falsa doctrina el Señor pagó algo a medias, pero nosotros somos capaces y hemos sido buenos y no merecemos tanto dolor. Por eso merecemos ser prósperos y tener dinero y ser prosperados y el gobierno del mundo, porque somos hijos de Dios y nos exaltamos y nos ensalzamos. Eso es lo que predica la falsa doctrina. En la verdadera doctrina hay una sumisión y un reconocimiento de que merecíamos el juicio de Dios y que Dios tuvo misericordia de nosotros y no lo trajo en contra nuestra. En segundo lugar, se evidencia en Abraham una gratitud por el rescate. Abraham ni siquiera le pregunta a Dios por Lot. Tampoco le había pedido por él. Si usted se pone a analizar el texto, lo hemos hecho aquí en Biblia Libre de Prédicas, él no le había pedido por Lot. Él da por hecho que Dios salvó a Lot. Sale, mira la ciudad destruida y ¿qué pasaba en la mente de Abraham? ¿Pasaba Lot por su mente? Tal vez se salió a mirar para ver si veía a Lot llegar por ahí. Es posible. Pero lo que demuestra Abraham es una completa gratitud porque él sabe que Dios es justo. Lo acabó de aprender cuando vinieron los ángeles junto con el Señor a visitarle. Él aprendió que Dios es justo. Que Dios es justo. Y si Lot era justo, no sería entonces condenado a muerte en este juicio. En tercer lugar, podemos ver en Abraham y aprender de la actitud de Abraham, alguien que vigila su propia vida. Es fácil ver hacia afuera y ver cómo Dios permite males a otras personas y decir, oh, este se lo merecía, es que era bien borracho, mujeriego, jugador y mentiroso. Sí, claro, se merecía que Dios le hiciera eso. O tener la actitud de Jacobo y Juan cuando le dicen al Señor, ¿por qué no pides que caiga fuego del cielo y destruya estas ciudades? Así es la actitud de alguien que se cree superior a los demás. No es esa la actitud de un verdadero cristiano. Siempre que vemos el juicio de Dios o las cosas malas que suceden a ciertas personas, nos consideramos a nosotros mismos, vigilamos nuestro propio comportamiento y nos hace reconocer en nosotros mismos
nuestras debilidades y nuestros pecados y pedir misericordia al Señor para no ser consumidos. Esa es una actitud clara que vemos en Abraham. Y en cuarto lugar, recordamos la gran maldad del pecado. El hecho de que Abraham saliera a mirar el humo que salía de Sodoma y Gomorra hace que Abraham evidentemente sepa por qué vino ese juicio. Él lo sabía claramente. El Señor se lo había dicho. El pecado tiene como consecuencia el juicio. Es inevitable. El juicio de Dios es inevitable. El juicio de Dios en contra de nosotros vino sobre Cristo. Cristo pagó por nuestros pecados. Él pagó la sentencia que era para nosotros. Pero si tú no crees en Cristo, la sentencia la tienes que pagar tú. Si tú no crees en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces el juicio de Dios vendrá directamente contra ti. El fuego que cae del cielo, y no precisamente para avivarte, sino para consumirte. Y eso lo tienes que tener absolutamente claro, mi amigo querido que por primera vez se encuentra con estas prédicas, que por primera vez abre este canal. Bienvenido, te amamos. Ven, sigue, comparte con nosotros. Escucha nuestro mensaje y nuestro mensaje es este. Jesucristo murió por tus pecados. Y la única manera de que el pago de tus pecados satisfaga la justicia de Dios es que tú te arrepientes de tus pecados, creas en el sacrificio de Cristo y te apartes de ellos. Entonces el sacrificio del Señor satisfacerá más bien la justicia divina, la justicia del Padre. Y tú serás salvo. El mundo está condenado. El mundo está condenado, merece estar condenado. El mundo es corrupto, mentiroso, hipócrita, lleno de corrupción por todas partes. El mundo está mal. Está muy mal. Todos merecemos esa condenación. Pero es tan grande el amor del Señor que permitió que todos aquellos que creamos en Él no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Así que glorifique el nombre del Señor. Estas 4 cosas las podemos ver en Abraham al salir al mirar eso. Recuerde el dato de vital importancia. Abraham está cerca. Puede ver a Sodoma y a Gomorra. Capítulo 19, verso 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. A ver. Para quienes vienen en el estudio con nosotros recordarán que el ángel le dijo a Lot, váyanse a los montes. Y Lot no quiso. Yo no puedo subir allá, eso de pronto nos alcanza el juicio. Déjenos en Zoar. Zoar era una pequeña, muy pequeña ciudad cercana que quedaba en el valle. Por la misericordia de Dios, Dios lo permito, está bien, vayan a Zoar. Está bien. Así que Lot y sus 2 hijas, porque ya había quedado atrás la mujer, recuerde. Lot y sus 2 hijas se van a vivir a Zoar. Y no sabemos cuánto tiempo pasó. Aquí no es una cuestión de días, hermano querido. La Biblia es muy difícil, sobre todo este tipo de pasajes, poder tener un cronograma temporal exacto. Así que lo que sabemos es que Lot se fue a Zoar por un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero no soportó mucho ahí. Y después, ¿qué hizo? Subió y moró en el monte. Ahí sí le hizo caso al Señor. ¿Dónde moró este hombre? ¿Dónde está viviendo? Bueno, la Biblia dice que se fue a habitar en una cueva. El Señor le dijo efectivamente, sube al monte para protegerte de la destrucción. Pero nunca le había dicho que se escondiera en una cueva. A ver, Lot había sido un hombre rico, muy rico, tan rico que tuvo que separarse de su tío Abraham porque sus riquezas eran demasiadas. ¿Se acuerdan de eso? Y hubo conflictos entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. ¿Se acuerdan? Así que Lot, en medio de su riqueza, decide irse y escoger lo más bonito. En ese entonces era el valle, cerca del Mar Muerto. Ahora todo eso está destruido.
Todo eso está quemado. Este hombre quedó en la absoluta ruina. Quedó sin nada, mi hermano. Después de ser un hombre muy millonario, después de ser un hombre que tenía muchos recursos y muchas capacidades y muchas riquezas, queda absolutamente en la inopia. Queda absolutamente sin nada. Sin siervos, sin propiedades, sin animales, sin recursos, sin riquezas. Queda absolutamente sin nada. Solo una cosa le quedaba a Lot, el Señor. Y sus 2 hijas, porque ni esposa tenía. Y uno podría decir, este es un buen momento para que Lot comience a buscar al Señor. Sin embargo, eso no es efectivamente lo que pasó. Lot y sus hijas fueron salvados del juicio de Dios. Y aunque no iban a perecer en el juicio de Dios, y aunque sabemos que Lot se salvó porque Pedro lo dice, que era justo, justificado por Dios, pese a eso, él no sabe ni para dónde va. ¿Qué pasó en Zoar? ¿Por qué no se quedó allá? ¿Qué le hicieron? ¿Era Zoar tan mala como Sodoma? Es posible, porque si fue juzgada Sodoma y Gomorra y Zoar quedaba cerquita, posiblemente también tenían la misma dinámica de pecado. Sin embargo, Dios lo perdona, lo que podría dar a indicar de alguna manera que no era tan mala como Sodoma y Gomorra. Allá nadie lo conocía. Recuerden que en Sodoma era un hombre importante, estaba a las puertas de la ciudad, tenía un cargo público. En Zoar, una ciudad pequeñita, insignificante, no tenía nada. Todas esas cosas le vienen a la mente. Él había sido salvo, sí, pero no estaba conforme, no estaba feliz, no estaba tranquilo, no estaba contento. Y decide irse, se va a buscar una cueva. O sea, en la mente de quién está que vivir en una cueva es mejor que vivir en una ciudad. ¿En la mente de quién está eso? Bueno, es lo que mucha gente hace. Viven en cuevas, se alejan. Dios los ha salvado, están en una ciudad pequeña, en una pequeña Zoar. Y sin embargo no se sienten bien, no se sienten tranquilos y les parece mejor estar solos en una cueva. Hay mucho cristiano solitario así. Mucho cristiano que se aburrió de que su iglesia no sea lo que ellos esperaban, así como Lot se aburrió de que Zoar no era lo que él esperaba seguramente. Y entonces deciden, no, mejor me voy yo solo. Mejor no asisto a ninguna iglesia, mejor no voy a ninguna parte. Porque donde estaba lleno de pecado. Me salí de ahí, me fui a otro lado y este otro lado, pues, tampoco me satisface. Entonces, ¿qué prefiero hacer? Me voy solo a una cueva. Con mi familia, con mis hijas, no más. Ay, no me molesten más con ciudades. Esto es un grave error. Los cristianos, como todo ser humano, estamos diseñados por Dios para vivir en comunidad. No para vivir como solitarios, ermitaños, en una cueva alejados de todo el mundo. No, mi hermano, no. Un verdadero cristiano no vive como un ermitaño. Un verdadero cristiano convive con hermanos. Tiene coinonía, confraternidad con hermanos. Aprende a vivir en medio de las diferencias. Aprende a vivir con sus hermanos en medio de tener puntos de vista distintos. Aprende a vivir con sus hermanos en medio de no comprender a veces muchas cosas y de que a veces hayan discusiones y de que a veces hayan pleitos y de que a veces hayan peleas. No importa, un verdadero cristiano aprende a convivir con los que el Señor por misericordia le permitió que conviviera. Seguramente los de Zoar no eran siervos de Dios, pero Dios tuvo misericordia de ellos por amor a Lot. Lot pudo haber estado allí y haber sido de bendición para Zoar, pero prefirió irse solo. Nunca es bueno estar solo. Nunca es bueno separarte de tus hermanos. Nunca es bueno alejarte de personas que conocen a Cristo. Nunca es bueno comenzar a desarrollarte tú solo pensando que estando solo entonces conoces mejor al Señor, porque la voluntad del Señor no es que un cristiano esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. En ningún sentido. Así que tengamos mucho cuidado porque esta soledad que va a buscar Lot le va a causar gravísimos problemas. Mire lo que sigue diciendo. Entonces Lot quedó sin absolutamente nada
y decide irse a esa cueva a vivir en el monte. ¿Se acuerdan que la clase pasada les dije que todo eso de yo de pronto no puedo ir tan rápido y me alcanza la destrucción? Todo eso eran pretextos. Pretextos. Él subió al monte. O sea que sí podía. ¿Por qué no le hizo caso al Señor y había subido el monte desde el principio? Porque hasta ahora. Porque se esperó todo este tiempo. Sí podía. ¿Por qué no lo hizo? Sí podía. ¿Por qué se quedó entonces ahí metido? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que les acabo de decir que el tío de Lot vivía ahí cerca? ¿Por qué no volvió con su tío? El problema que ellos tenían, en primer lugar, es que la promesa era para Abraham, y sin embargo Abraham había sido de bendición para Lot. Tanto así que Lot, por eso es declarado justo, imagínense, la bendición enorme que tiene Lot, gracias a ser sobrino, pariente de Abraham. Ahora bien, el problema que ellos en sí tenían era un problema de riquezas. Los pastores de Lot y los pastores de Abraham se pelearon. Pero ahora Lot no tenía nada. Lot podía volver con su tío. Tío, me equivoqué, discúlpame. Elegí lo que me pareció mejor y no lo que era la voluntad de Dios. Teníamos que separarnos, lo sé, porque ya las riquezas eran muchas. Y sin embargo fui ambicioso y tomé el mejor de los lugares. Me equivoqué, tío, perdóname. Y el tío lo hubiera seguramente recibido. Abraham seguía siendo rico. Lo hubiera podido tener un tiempo mientras se acomodaba y después váyase a otro lado, lo que quiera. Pero no fue así. Lot sube el monte, pero no va donde Abraham. Ni en Zoar ni donde su tío. Porque antes muerto que sencillo, ¿sí o no? Así dice mucha gente. Vea, nada más detestable que esa frase. Yo detesto esa frase. Literalmente la aborrezco. La escucho y me da fastidio oírla. Antes muerto que sencillo. No. Un verdadero cristiano es todo el tiempo sencillo, humilde, reconoce sus errores, admite cuando se equivoca e intenta resarcirse. Un verdadero cristiano no tiene orgullos. El orgullo es un pecado, mi hermano. Si de algo podemos gloriarnos nosotros es de la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, pero no podemos gloriarnos de nosotros mismos. No tenemos absolutamente nada en este mundo de qué gloriarnos. Más que de la misericordia, la gracia, la piedad y la bondad de nuestro Dios. Solamente de Él, solamente a Él alabamos, solamente a Él exaltamos. Así hay mucho cristiano. No, llegar donde mis papás otra vez, no, jamás, jamás. Antes muerto que sencillo. Admitir que me equivoqué, nunca, nunca lo haré. ¿Qué le costaba a Lot admitir su error? Pero no quiso. Era un hombre necio, era un viejo terco. Un viejo terco. ¿Usted ha conocido personas así? Piénselo. No lo escriba ahí. No falta el que escriba, sí, mi abuelito era... No escriba eso. Piénselo. ¿Ha conocido personas así, tercas y orgullosas, que no dan su brazo a torcer por nada, que prefieren antes muertos que reconocer que han fallado, que reconocer que han cometido errores? Un cristiano no debe ser así. Un cristiano debe tener una actitud humilde, servicial, una actitud de reconocimiento todo el tiempo de sus propias equivocaciones. Un verdadero cristiano hubiera vuelto con Abraham. ¿Y no es entonces Lot un verdadero cristiano? Bueno, no, porque Cristo no ha nacido. ¿No es un justo? Sí, es justo, pero no por él mismo. Es lo que quiero que entiendan. No sabemos, después de aquí, después del capítulo 19, no sabemos nada de Lot. No sabemos qué más Dios hizo con Lot. Pero algo hizo de tal manera que lo justificó. Eso sabemos. Pero hasta aquí no hay nada bueno que podamos ver en él. Pero sí hay cosas que podemos aprender a no imitar.
Ahora bien, está ya en una montaña, ni siquiera en Zoar, sino en un monte, en una cueva, viviendo con 2 hijas adultas ya. Recuerde que cuando él sale de Sodoma, sus hijas estaban comprometidas en matrimonio, así que seguramente eran 2 jovencitas. Pero aquí no sabemos cuánto tiempo ha pasado, así que es posible que ya sean mujeres maduras. ¿Y qué va a pasar? Verso 31. Entonces, la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo. Ojo con esto. Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. ¡Wow! Este es otro de esos capítulos con escenas macabras y cosas que uno dice, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué ellas dicen que no hay hombre en la tierra? Ellas estuvieron en Zoar. Ellas vieron que lo que fue destruido fue Sodoma y Gomorra, no toda la tierra. Hay gente que piensa, no es que las hijas de Lot pensaron que toda la tierra había sido destruida y por eso. No, ellas no pensaron eso. Ellas habían vivido un tiempo en Zoar. Y puede que Zoar no fuera muy grande, pero de que habían hombres, habían hombres. ¿Cuál es el problema? El problema es de urgencia. El papá de ellas era viejo, lo dice claramente. Lot ya estaba viejo. Y solamente Lot las podía dar en matrimonio. Recuerde usted que el padre era el que daba en matrimonio a sus hijas, recibía una dote y daba la autorización para que sus hijas se casaran. En la cultura de aquel entonces, las mujeres no tenían básicamente ningún valor. Una mujer sin hijos, sin descendientes y sin marido y sin papá, básicamente se moriría de hambre. Estarían muertas. Así que nace una preocupación de la mayor y le dice a su hermana menor: mira, mi papá ya está muy viejo. Y de aquí a que nos consiga marido, quién sabe si se murió. O sea, eso es literalmente lo que esta mujer está diciendo. No nos queda mucho tiempo, a mi papá no le queda mucho tiempo, ya nosotras no somos tan jóvenes. Entonces necesitamos descendientes, porque marido no vamos a encontrar. Aquí no hay un deseo carnal, no es que las muchachas tuvieran un deseo por su padre obsceno y pecaminoso, no. Aquí lo que hay es una desesperación por una estabilidad económica, por una sustentabilidad en el tiempo. Eso es lo que a estas mujeres les preocupa, porque si su padre muere, ¿quién las va a sostener? Ellas básicamente no podían ser dueñas de nada. Y como su padre ya era viejo, no iba a alcanzar a hacer todo el proceso de conseguirles marido. Así que ellas egoístamente comienzan a pensar en ellas. Nuestro padre es viejo. Así que el único hombre que nos puede dar una descendencia es nuestro propio padre. Estamos viviendo en una cueva. No podemos salir a la esquina a buscar un hombre. Estamos en una cueva. ¿Se da cuenta de las decisiones malas que ha tomado Lot? Lot lo perdió todo. Y lo único valioso que le quedaba eran sus hijas. Y aún así las perdió también. Nada en la Biblia nos dice que las hijas de Lot eran justas, o que los yernos, o que la mujer. Ninguno de ellos. El único que dice la Biblia fue justo en todo este proceso fue Lot. Pero también fue culpa de Lot el hecho de todas las decisiones que tomó, que fueron erróneas y que llevaron a sus hijas a ser contaminadas por el mismo pecado de Sodoma. El pecado de Sodoma los siguió. Las hijas estaban fuera de Sodoma, pero Sodoma no estaba fuera de sus hijas. ¿Por qué van a tener semejante idea? Emborrachemos a mi papá, durmamos con él y que nos deje embarazadas. ¿Cómo se les ocurre semejante aberración y por qué les parece tan normal? Pues porque vivían en una cultura perversa sexualmente, de perversiones y aberraciones sexuales, y porque ellas habían tenido novio.
Y los novios no eran joyitos, o sea, no eran buena gente seguramente. No lo sabemos. La Biblia no dice mucho sobre los yernos de Lot. Dice que tenían estas mujeres dos prometidos que murieron seguramente en el juicio del Señor contra Sodoma. Pero no sabemos qué tipo de hombres eran. Lo que sí sabemos es que parece que no eran para nada creyentes. Se burlaron de Lot. Así que dos hombres que eran de esa manera y estaban comprometidas con dos mujeres, y estas dos mujeres crecieron en ese ambiente. Su mamá tampoco era digna de imitar. Su mamá volteó hacia atrás porque ese era su pueblo, esa era su tierra. Así que estas mujeres, ¿qué tipo de valores tendrían? ¿Me entienden? Y sin embargo estaba en manos de ellas decidir si seguirían con los valores negativos, los antivalores de Sodoma, o si entenderían lo que su padre, y por qué su padre más bien, había sido salvo. Entenderían que fue el Dios que castigó a Sodoma, el mismo Dios que les salvó a ellos de la muerte segura en la ciudad. Pero eso ellas no lo reflexionaron, no les importó, no lo pensaron. ¿Por qué? Porque estaban inmersas en el pecado sexual. Lo traían desde Sodoma. Cuidado con quienes nos relacionamos, con quienes crecemos. Cuidado con nuestros hijos, niños y adolescentes. Cuidado. ¿Qué están viendo ellos? ¿De qué se están nutriendo? ¿Qué ven por internet? ¿Usted le revisa el Facebook a sus hijos? Comenzando porque un niño no debiera tener Facebook, ni Twitter, ni Instagram, nada de esas cosas. Pero si tiene hijos adolescentes, básicamente es imposible decirles que no tengan redes sociales. ¿Y qué es lo que debe hacer? Cuidarlos, controlarlos, regularlos. No permitir que tengan toda la cantidad de cosas que puedan tener, porque eso se mete en ellos. Eso está dentro de ellos y afectarán su comportamiento. Como dentro de estas mujeres estaba el pensamiento de los sodomitas, y lo van a reflejar en la inmoralidad sexual que van a cometer con su padre. Tengamos mucho cuidado con las redes sociales, con el celular, con los amigos que hablan con nuestros hijos, con las cosas que ellos les enseñan. Tengamos mucho cuidado con toda esa porquería que anda pululando por todo el mundo. Y es tan difícil de regular y es tan difícil de controlar. No es fácil, hermano. Nosotros estamos viviendo en Sodoma. Es la verdad. Y nuestros hijos con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Encerrarlos en una cueva? ¿Para qué? ¿Para que se manifieste el pecado? No podemos encerrar a nuestros hijos en una cueva. Señor Lot, esa no era la solución. El Señor Jesucristo dijo, yo no le pido al Padre para que los quite del mundo, sino para que los guarde del mal. Nosotros estamos en este mundo. Vivimos en un mundo corrupto y nuestros hijos crecerán en este mundo corrupto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enseñarles, guiarles, orientarles, para que disciernan con sabiduría entre lo bueno y lo malo, para que escojan el bien antes que el mal. No podemos evitar que tengan una influencia, no podemos evitar que un amigo o una amiga les hable de una cosa que no debieran ellos escuchar, no podemos ni siquiera impedir que vean cosas que no deben ver o que prueben cosas que no deben probar. Dios guarde a nuestros hijos, pero estamos en este mundo, estamos en este Sodoma. Y la solución no es encerrarlos en una cueva. Muchos padres piensan que esa es la solución, no mostrarles el pecado del mundo, no mostrarles la corrupción del mundo, esconderlos. Yo le enseño en mi casa y lo educo en mi casa. Y no es que esté diciendo que sea pecado educarlo en su casa. Lo que le estoy diciendo es que esa no es la solución definitiva. Usted puede educar muy a su hijo en su casa para que no sea influenciado y seguramente ayudará en grandes cosas o en muchas cosas para que las ideologías que hoy quieren enseñar en las iglesias o afuera en las escuelas no lleguen a la mente de sus hijos. Y sin embargo, tarde o temprano, ellos saldrán a trabajar. Tendrán que hacerlo. Tendrán compañeros de universidad. Tendrán que hacerlo.
Y como usted los mantuvo en una cueva, entonces ellos ya no son capaces de responder ante eso. Se sorprenderán. Wow, pero yo pensé que el mundo era una cueva. Es increíble que existan todas estas cosas. ¿Cómo reaccionará? La solución no es tenerlos en una cueva. La solución es sacarlos a enfrentar este mundo. Enseñarles a discernir entre lo bueno y lo malo. Enseñarles a enfrentar la corrupción y la mentira. ¿No es fácil? Claro que no. No lo es. Nosotros no podremos proteger a nuestros hijos toda la vida. Solo el Señor puede hacerlo. Y cuando intentamos ser mamá gallina y tener a nuestros hijos por ahí aislados en una cueva para que nadie les muestre las perversiones del mundo, les hacemos un daño terrible a nuestros hijos. Porque cuando salgan al mundo terrible no van a saber enfrentarlo. Les va a dar duro, hermano, y he conocido ejemplos. He conocido ejemplos de muchachos salen al mundo y como los tenían de mamá gallina, la mamá los cuidaba y les daba todo y mejor dicho los protegía de cualquier inmundicia. Cuando salen al mundo se vuelven un desastre completo. Porque no saben enfrentarlo, porque no saben llevarle la contraria, porque no saben oponerse al sistema. Saben que es incorrecto, pero no saben qué hacer. Les abruma. Puede más que ellos. Así que tenga mucho cuidado y tome decisiones sabias antes de irse a una cueva a esconderse con sus hijos. Pero el pecado sexual es así. El pecado sexual nos sigue. Ahora bien, mis hermanos, acá quiero notar varios puntos. Número 1. Lo habían perdido todo, pero sí tenían vino. Qué curioso, ¿verdad? Lo habían perdido todo, pero vino sí tenían. Bueno, es sabido que en estas culturas del Medio Oriente, pues hay que tener vino porque el agua es sucia. El agua no es potable generalmente, así que es más potable el vino. Posiblemente. Pero para emborracharlo, tenía que tener grandes cantidades de vino. No era solo un poquito. Así que ya nos hace pensar en cuáles eran las prioridades de Lot. ¿Tener vino era su prioridad? ¿Conseguir vino era lo que importaba? ¿Tenía una viña? ¿Sembró uvas? ¿Cómo consiguió el vino? No lo sabemos exactamente. Pero ya nos muestran las prioridades negativas. Es como personas que dicen, no, hermano, es que no tengo para comer, no tengo para pagar la renta, no tengo para darle a mis hijos, no tengo... Se quejan, pero uno los ve paseando todo el tiempo. Y uno piensa, ¿y entonces dónde están las prioridades de esta persona? No que no tenía para comer y que no tenía para la renta y que no tenía para darle a los hijos, pero para pasear sí tiene. Para estar bebiendo con los amigos sí tiene. Para estar de fiesta y de rumba sí tiene. Ah, para eso sí tiene. Pero para la renta no tuvo, ¿cierto? Para darle a sus hijos no tuvo, ¿verdad? Hipócritas, mentirosos. ¿Dónde están sus prioridades? Hay cosas que son urgentes, prioritarias. Yo no estoy diciendo que irse de paseo sea malo, en ninguna manera. O que tener 2 autos esté mal, en ninguna manera está bien. Pero son cosas secundarias. Hay que garantizar primero lo esencial, lo básico, lo fundamental. ¿Tengo techo y comida para mi familia? Techo, comida y vestuario. Eso es lo fundamental. ¿Tengo esas 3 cosas para darle a mi familia o me estoy malgastando los recursos, estoy malgastando el dinero que el Señor por misericordia me da en cosas que no son pan? De eso nos habla la Biblia también. ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Cuál era la prioridad de Lot? ¿Por qué si tenía para vino? Segunda cosa, ellas sí sabían que no todo el mundo había desaparecido. Era una cuestión de urgencia, veían a su padre viejo, él tiene que redimirnos porque no vamos a encontrar a ningún otro hombre. Sin embargo, ellos sabían que el mundo no había desaparecido. ¿Por qué no tuvieron un poco de paciencia? ¿Por qué no esperaron un poco? ¿Por qué no hablar con su padre para que les buscara marido? ¿Por qué no explicarle la situación? Porque tenían cauterizada
la conciencia. Cuando alguien está sumergido en el pecado, no puede ver con claridad que hay miles de opciones antes del pecado. Hay miles de posibilidades antes de andar pecando. Pero ellas no se dieron cuenta de eso. Así que ellas sabían que habían otros hombres y no buscaron otra opción. Y tercero, no se llega a tal grado de depravación de la noche a la mañana. De la noche a la mañana no se les puede ocurrir a dos doncellas buenas y que no han conocido varón violentar a su padre. O sea, eso no pasa. El pecado sexual es progresivo. Poco a poco va aumentando, para llegar a semejante nivel de corrupción que para ese entonces ya era un nivel de corrupción. No, es decir, no había ley, pero aún así lo reconocían como algo pecaminoso y grave. Y no solamente por el Señor, sino por las culturas en general. Es decir, es algo contra la conciencia misma. Para llegar a tal grado de depravación y de corrupción, se necesita un proceso antes. Ellos habían vivido en Sodoma, habían enfrentado ese proceso. Comenzaste viendo una novela donde se dan unos besos apasionados. ¡Ah, qué chévere! Pero no, eso no tiene nada de malo, ¿cierto? Después una película donde el protagonista se acuesta con una, otra y otra. Es una película, es ficción, no tiene nada de malo. Ok, sí, está bien. Pero después no te satisface. Después necesitas una película sucia. Después no te satisface tu esposo o tu esposa y necesitas a alguien más. Y vas aumentando y aumentando y aumentando y aumentando el nivel de corrupción. Dios puede librarte de eso. Claro que sí. Dios puede librarte de esa corrupción sexual si has sido una persona que ha estado durante años en este problema, que no puedes contra esta adicción. No puedo decirte otra cosa que sigue luchando en el Espíritu de Dios, en la palabra de Dios, en la oración y en la comunión con Cristo para que Él te limpie, te ayude, te santifique. No hay trucos. No hay estrategias. No hay actos proféticos. Es una cuestión de relación con el Señor, de convivencia con el Señor, de comunidad con el Señor, para que el Señor haga su obra en ti. No es más. No hay ningún truco secreto. No existe. No existe ningún toque mágico que te aleje de todas esas cosas sucias que tienes en la mente y en el corazón. No existe. Simplemente la obra del Espíritu Santo en tu vida. Puedes intentar 10,000 estrategias humanas y volverás a caer. Solamente guiado por el Espíritu Santo vencerás al pecado, porque no lo vences tú, lo venció Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es algo para entender. Ahora bien, verso 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Bueno, aquí vemos varias cosas. Número 1, Lot no fue consciente de lo que pasó. No lo hizo a propósito. Sin embargo, eso no le exime de responsabilidad. ¿Qué hacía emborrachándose? Cayó en la trampa de las hijas. Ok. ¿Pero 2 veces? 2 veces. Número 2. Está bien que él no tuviera mucha conciencia de lo que pasó y no estuviera muy enterado, ¿sí? Pero eso de que borró cassette. Oiga, qué extraño que nos diga que Lot no sintió cuando se acostó su hija a su lado ni cuando se levantó. Está bien, Lot no era consciente de que era su hija.
Está bien, Lot no sabía realmente qué era lo que pasaba muy bien, pero él sí supo que algo estaba pasando, es decir, es inevitable. Ahora, aquí vemos la primera, ¿cómo le digo para que no me censuren esto en YouTube? El primer ultraje. Y no es contra una mujer, es contra un hombre. Es irónico, en la Biblia el primer ultraje de este tipo, con V, ¿sí? Ya saben a qué me refiero. No es contra una mujer, es contra un hombre. Contra el propio papá de ellas. Abusaron de él. Imagínense eso. Ahora que los grupos feministas son tan radicales y dicen que el hombre por definición es abusador, simplemente por el hecho de ser hombre. Mire cómo la historia nos muestra que las primeras que abusaron fueron mujeres. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Sí? Abusadoras, abusadoras. Abusaron de su padre. Obviamente, digamos, para que esto funcionara, él no podía estar absolutamente dormido y sin nada de razón porque no hubiera funcionado. La Biblia no va con detalles, no le interesan los detalles. Lo único que la Biblia quiere exponernos es que efectivamente Lot no era responsable directo del acto, más bien era un responsable indirecto. Ahora mire lo que sigue diciendo. Verso 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle ahora de beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Recuerde, lo que importaba era tener hijos, hijos varones, ni siquiera solo hijos. Y uno puede decir, pero qué loca, ¿y cómo otra vez, Dios mío? Pero Lot, ¿no se dio cuenta Lot? Imposible. Lot, estaba abusando de ti 2 veces. Él es un responsable indirecto porque ¿qué hacía emborrachándose? Emborracharse es pecado. Bueno, en esa época no existía la ley, pero en la lógica y en la razón podemos entender que no era bueno. Sin embargo, 2 noches seguidas se emborrachó. El alcohol no te deja nada bueno, y lo que pasa cuando estás en ese estado de embriaguez, cuando pierdes el uso de tus capacidades completas, psicológicas y racionales, pues es terrible. No hay peor consejero que el alcohol. Es algo muy malo. Acá está pasando algo grotesco, algo horrible. Las hijas y el papá. ¿Y es responsabilidad de Lot? Sí, también. Claro que también. ¿Qué hacía emborrachándose 2 noches seguidas? Ni por muy astutas que fueran las hijas. Es decir, acá algo pasa. Sin embargo, todo esto que pasa no es ajeno al plan de Dios. Nada en la Biblia es ajeno al plan de Dios. Todo va conforme al plan de Dios. Y sigue siendo malo. Y sigue siendo algo condenable. Habacuc capítulo 2, verso 15. Mire lo que dice. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Acá pasa algo muy similar a lo que pasó con Noé y sus hijos. ¿Se acuerdan cuando vimos a Noé y sus hijos? Ahí se emborrachó él solito, pero su hijo vio la desnudez. Sabemos que simplemente la vio. Aquí también se emborracha, pero no simplemente ven la desnudez de su padre, sino que aquí literalmente hay un ultraje en contra de él. Pero me llama mucho la atención el texto de Habacuc, que parece hacer una referencia precisamente a este tipo de casos, cuando dice, ay del que da de beber a su prójimo. Ay del que hace eso. Ay del que tienta a otro para caer en las garras del alcohol o de las drogas. No solamente va a sufrir aquel que cae en las garras del alcohol o de las drogas, va a sufrir por el juicio de Dios aquel que le hace caer. Y es lo que está diciendo Habacuc. Ay de aquel.
Hay de aquel que impulsa al otro, tómese una, tómese otra. Acá no está su pastor, no lo ve, hágale, ¿qué importa? Y usted con problemas alcohólicos o de alcoholismo. Sabemos que tomar una copa de vino no es pecado. Porque el mismo Pablo le recomienda a uno de sus discípulos tomar, creo que es a Tito, tomar una copa de vino por sus dolencias. Porque como les dije, el agua era muy sucia, así que tomar una copa de vino era mejor. Pero si alguien es alcohólico, yo no le voy a servir vino en una cena invitándolo a mi casa. Ay de mí si hago una cosa como esa. Ay de mí si le estoy incitando a caer en el pecado. Ay de mí. Ay de aquellos hombres que emborrachan mujeres para aprovecharse de ellas. Ay de aquellos hombres que las llevan a bares simplemente para dejarlas completamente ebrias y después ultrajarles o simplemente aprovecharse de su poca capacidad reflexiva en ese momento. Ay de estas mujeres que traicionaron a su padre, porque sufrirán el juicio del Señor. Verso 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Ay, Dios mío, cosa tan terrible. Y uno se pone a pensar, pero Lot, Dios te acaba de sacar del juicio por corrupción, por inmoralidad que había en Sodoma. ¿No te estás dando cuenta de la inmoralidad que hay en tu casa? Porque a veces es tan fácil darse cuenta de la inmoralidad que hay afuera, pero darse cuenta de la inmoralidad que hay adentro es más difícil, ¿sí o no? Por eso para sacar la paja del ojo de mi hermano, primero tengo que sacar la viga del mío. No quiere decir que no pueda sacar la paja del ojo de mi hermano, sí puedo, pero tengo que sacar la viga que hay en el mío primero. Había inmoralidad en la casa de Lot y no se había dado cuenta. Pensó que la inmoralidad solamente era en Sodoma, pero también en su casa. Ahora, Lot ve la providencia de Dios, ve la misericordia de Dios. Dios lo salvó, le dio vida, lo sacó de allá. Al menos está vivo, sin esposa, pero vivo. Se nota que está como deprimido, como amargado, porque anda emborrachándose. ¿Pero qué nos dice eso? Que no importa cuántas experiencias haya tenido Lot con los ángeles y con milagros, y haya visto cómo los ángeles los dejaron ciegos a las personas que los querían abusar de ellos, y que haya visto fuego caer del cielo, y que haya visto a su esposa convertirse en sal, y que haya visto ángeles. Todas esas experiencias increíbles no lo cambiaron. No transformaron su comportamiento. Él está tomando, borracho, deprimido, aburrido, sin nada, en la miseria. Con todas las experiencias sobrenaturales y místicas que tuvo. Hermano, una experiencia no te garantiza nada. Absolutamente nada. Hay gente que va detrás de las experiencias. Quiero sentir como un fueguito, quiero sentir como no sé qué. ¿De qué te sirve? Eso no te cambia, eso no te transforma. Eso no te hace una nueva criatura. Es la obra del Señor, es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios la que te transforma. Las experiencias se quedan como eso, como anécdotas, como experiencias. Pero no transforman tu vida. No cambian tu manera de ser, sentir, pensar y actuar. Solo la palabra de Dios hace ello. Solo las Escrituras. Y esto es importante entenderlo. Ahora bien, verso 37. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó más bien su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Salen dos pueblos, los moabitas y los amonitas. Ambos pueblos fueron un problema para Israel. Ambos pueblos fueron por muchos años enemigos de Israel. Eso es lo que pasa cuando no somos guiados por el Señor. Esto va a traer gravísimas consecuencias. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Reyes 11:7. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc,
ídolo abominable de los hijos de Amón. Es decir, tanto los moabitas como los amonitas, descendientes de Lot y sus hijas, eran pueblos idólatras y pecadores. Y no solo eso, hicieron que Salomón también idolatrara y pecara en el mejor momento del reinado de Israel. En la cima, en la cúspide, la influencia de estos pueblos primos, son primos, termina siendo que el pueblo de Israel decaiga. Los pecados sexuales tienen consecuencias. Te van a alejar del Señor. Te van a alejar de su palabra. Te van a hacer daño. Aléjate de ellos. Pese a eso, pese a que eran unos idólatras, Dios les permitió quedarse ahí. Es más, no solo les permitió a los amonitas y a los moabitas quedarse ahí, les dio tierras. Les dio tierras, ¿sí? Mira la palabra de Dios, Deuteronomio 2:19. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes. Esa es la orden que está dándole Dios a Israel. Cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Dios les manda a los israelitas a destruir a todos los cananeos cuando entran a la tierra prometida. Todos, los van a destruir a todos. Pero ¿qué tierra no podían tomar? La de los amonitas. Porque eran los primos. Porque Dios les dio esa tierra. ¿Pero cómo, Dios? Si son el producto de una relación impura e ilícita entre un padre y unas hijas. Dios sabe eso. Pero incluso en el peor de los escenarios, en el peor de los casos, Dios tiene el control. ¿Qué hacemos? Es que es imposible ver eso así, es imposible. Solo alguien muy ignorante que no lee la Biblia podría decir que Dios no tiene el control sobre todas las cosas. Sí, estoy lanzando un vainazo que puedo hacer. Tiene uno que no haber leído nada de Biblia para no darse cuenta de que Dios permitió el pecado de Lot y sus hijas. No que fuera su voluntad preceptiva, no estaba dentro de sus mandamientos, no es algo que le agrade, pero sí fue su voluntad decretiva, decretó que así fuera, porque esos dos pueblos iban a pulir a Israel. Porque los enemigos sirven para eso, para pulirnos. ¿Es bueno tener enemigos? Sí. ¿Te dan algo en qué pensar? ¿Te hacen reflexionar sobre qué tipo de decisiones estás tomando? Tener a alguien en contra es bueno para eso. Dios lo sabía. Dios había designado los amonitas y los moabitas. Esos van a rodear a Israel. Israel no va a coger esa tierra no se la voy a dar a Israel, se la di a los descendientes de Lot. Punto. Ese es el decreto de Dios. ¿Para qué? Para que en medio de la adversidad y de la contienda que toda la historia va a haber entre amonitas y moabitas, los israelitas puedan aprender, puedan ser pulidos, puedan ver el ejemplo en sus primos moabitas y amonitas. Algunos dicen que de los moabitas y los amonitas surgieron algunos pueblos árabes, y es muy posible. Entonces Dios decide mantenerlos pese a que son fruto del pecado. Algunos detalles. Moab, la palabra Moab se parece mucho a la palabra o a la frase Meb-ab o Me-ab. Y Me-ab significa hijo de mi padre. O sea, ya quedaron para siempre así. Ya quedaron así. Moab, el hijo de mi padre. Eso es lo que significa. Ven a mí. Ahí me faltó una M. Ven a mí. Que es el padre de los amonitas. Significa hijo de mi pueblo. Ambos nombres hacían referencia precisamente a que eran descendientes de Lot y de una relación ilícita. Sin embargo, de los moabitas sale Ruth. Es la más famosa de los moabitas. Ruth, la moabita, ¿se acuerda? La que decide estar con su suegra aun cuando su esposo había muerto. La que decide
volverse con su suegra y decirle, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. La que es rescatada por vos, la misma que aparece en la descendencia de Cristo. Es decir, Cristo desciende también de una moabita. Porque hasta con los pecados más terribles que nosotros podamos cometer, al final del día, Dios los permite para convertirlo en algo bueno. Para el que tiene poca visión, para el que no entiende la Biblia, eso se traduce en que Dios no tiene el control de las cosas y que las cosas pasan porque sí. Para el que entiende la Biblia y tiene una comprensión más amplia del texto, se da cuenta que nada pasó porque sí. Que todo tenía siempre un propósito en Dios. Que el hecho de un acto tan repugnante como el que acabamos de estudiar nos va a traer a la consecuencia de una mujer extranjera que va a ser la tatarabuela de nuestro Salvador. ¿Y qué está ahí? La moabita. Sin Ruth la moabita no habría Cristo. Dios torna hasta nuestros peores errores y los transforma en cosas buenas. Hasta tus peores equivocaciones, Dios sabe cómo usarlas para tu beneficio. Por eso es que la Escritura dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Dios usa nuestros peores errores y permite que cometamos algunos de esos errores, otros no, porque no hacen parte de su plan. Pero hay otros errores que sí permite. ¿Por qué? Porque a futuro los va a usar para algo. Cuando pasan años en tu vida te das cuenta que es así. Yo no soy simplemente el producto de mis aciertos. Yo también soy el producto de mis errores. Y si hoy glorifico a Cristo y exalto su nombre, no es solamente gracias a las cosas que hice bien. También es gracias a las cosas que hice mal y que Dios, en su misericordia infinita, tornó para bien. Moldeó, cambió, transformó para bien. Ese es el Dios en el cual creemos. Ese es el Dios al cual alabamos y exaltamos. Un Dios que permite todas las cosas para bien. Un Dios que no está allá arriba como angustiado porque no sabe qué hacer y porque el hombre se le salió de las manos. No. Es un Dios que tiene un plan perfecto. Que nada se sale de sus manos. Que Él lo ha controlado todo siempre. Y que aunque nuestra mente pequeñita e insignificante no alcanza a comprender ni siquiera un 1% de su plan es enorme, es gigantesco. Yo me lo imagino siempre como un gran jugador de ajedrez en un tablero eterno y moviendo cada ficha sin perder una sola, simplemente porque sabe que el juego ya está ganado. Ese es nuestro verdadero Dios. Un Dios que tiene todo, absolutamente todo, bajo control y en sus manos. Que hasta de algo tan terrible como esto saca un buen fruto. Si usted lo entendió, quiero que me acompañe en una oración, por favor, en este día, en esta mañana. Amado Señor, te doy muchas gracias por este mensaje que me has permitido compartir con mis hermanos. Que nos sirva, que nos ayude, ayúdanos a reflexionar en él mismo. Bendice a mis hermanos. Que haya sido una bendición, por favor, estudiar el libro de Génesis en el capítulo 19. Hemos tomado 3 clases para esto porque creemos que cada detalle es valioso y que cada enseñanza nos da una lección de vida impresionante. Gracias porque eres un Dios de amor y un Dios maravilloso y un Dios poderoso. Gracias por todo lo que nos enseñas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que hoy al mediodía tenemos nuestro Biblia Libre Prédicas con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. No se lo pierda y compártalo por todas sus redes sociales. También recuerde, mi hermano querido, que tenemos videos los martes, los viernes y los domingos en Biblia Libre y los miércoles y los sábados en Biblia Libre Prédicas. El que quiera apoyarnos puede hacerlo por Patreons,
Biblia Libre, y ahí nos patrocina y nos ayuda a ser una gran bendición. Si no quieren, no importa, seguimos predicándoles y seguimos anunciando el Evangelio igual. Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias por estar con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.